Ese tema lo tenemos que hablar con Janine Prado, que nos acompaña. Ella está al frente de la bancada de Vamos. Pero yo antes quiero dos cositas. Una, lo que nos acaba de decir de la citación de la Comisión de Gobierno para asuntos relacionados a la comisión. O sea, no hay una agenda clara. ¿Por qué le preocupa esto? Buenos días y bienvenida. Buenos días. En efecto, vemos en la agenda de la Asamblea Nacional esa citación a la Comisión de Gobierno a las 9 de la mañana en el auditorio para asuntos propios de la comisión. La última vez que vimos como detalle de la agenda de la comisión esa y no pues en la discusión de diferentes anteproyectos de ley o prohijamientos o demás, tuvimos la sorpresa de ese primer debate de la ley de amnistía. Entonces vamos a estar muy pendientes. Ya desde mi despacho están pues anuentes a las 9 de la mañana estar en el Titi Alvarado, pendientes a ver qué se va a debatir en esa comisión. Temen otra sorpresa entonces. Vamos a ver qué de para hoy, que es el último día de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional. Oye, porque eso es a ver lo que traiga la marea, ¿no? Y usaba esa frase, lo que traiga la marea o el vaivén del viento, con los muchachos que se acaban de ir. Correcto. Y citaba el caso de diputados, de un diputado por lo menos que tiene una planilla de 2.4 millones que paga con nuestro dinero. Exacto. Porque si usted quiere generar empleo y usted lo hace, maravilloso. Pero que use mi plata, 2.4 millones en su planilla, y a estudiantes como estos atravesando este camino espinoso, escabroso y pedregoso y cuesta arriba, como se lo han puesto el IFARU. No el pasado IFARU nada más, sino el presente. Eso no tiene nombre. Yo no sé usted cómo lo ve. Sin lugar a dudas, es inaceptable que esto esté ocurriendo. Para mí se le tiene que dar una respuesta oportuna y a tiempo a estos estudiantes, porque como usted dice, en primer lugar son por méritos. No cualquiera llega al concurso de oratoria y está ahí y se le prometió una beca en el gobierno pasado, pero igual es una responsabilidad de este gobierno que entró a sabiendas de lo que ya se esperaba encontrar y que tiene que darle una respuesta. Y los recursos tienen que estar. Además, hay incongruencias. Sabemos que hay pues partidas que de repente se pudieran utilizar para cubrir esto, que debe ser prioritario porque se trata de la educación de nuestros jóvenes, son el futuro del país. Entonces vemos cómo se derrocha plata por otro lado sin control alguno. A mí que me expliquen, porque se supone que los diputados en la Asamblea Nacional tenemos una planilla de hasta 20.000 y hasta un máximo de 20 personas por despacho. En mi despacho cabe aclarar que puedo decirlo tajantemente, nada más tengo 3 personas trabajando hasta este momento. Y esas 3 personas con un salario regular que no llega ni siquiera a la mitad del presupuesto de lo que se está poniendo para cada despacho de diputados. Pero ¿cómo así, aunque te gastaras los 20.000 completos en un año, serían 240.000? ¿Cómo un solo diputado va a tener más de 2.4 millones al año equivalentes en gente que no cabe en su despacho, pero que los tienen en comunidades? Entonces seguimos con las mismas prácticas de siempre. Por eso no podemos generalizar que en la Asamblea Nacional hay de todo y como usted señala, aquí no es señalarse independientes o de partidos, pero sí hay gente que sigue con las mismas prácticas malas de siempre. Oiga, 128 personas en su planilla, 2.4 millones, de verdad. ¿Cómo se come eso mientras los jóvenes con mérito tienen que estar, son víctimas y cada vez que aparecen en cámara se están revictimizando? Y cada vez que van a una reunión donde le dan una respuesta conforme al interés de la institución, no al de ellos y a la promesa, se revictimizan. O sea, ¿cuántas veces más tienen que revictimizarse? Es que es completamente injusto. En la tierra donde abunda la leche y la miel, pues. Exactamente. Y donde no vemos entonces realmente acciones claras y contundentes. Y también un llamado al órgano judicial. A los anteriores hay que ver qué ha pasado. Se han presentado denuncias, hay auditorías, ¿qué hay ahí? Hacer un llamado al Contralor igualmente en ese sentido a que se presenten con lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional. Estoy completamente de acuerdo con esas auditorías, lo dije desde el primer día, pero también con que entonces se hagan públicas y con que al mismo tiempo se presenten las denuncias correspondientes. No podemos seguir en las mismas prácticas de siempre. Ya que hablamos del tema de las planillas, si lo traducimos a 5 años, son aproximadamente 12 millones de dólares en un diputado. Y esto hay que tomar en cuenta que el Contralor también anunció o confirmó o dijo sin revelar el nombre que había un diputado que tenía una planilla que sobrepasaba los $300.000 mensuales. Ni una pequeña empresa maneja un presupuesto tan elevado como la de un diputado, y peor aún, que se ausenta al pleno legislativo. O sea, no está tampoco rindiéndole al país. Si a usted se le exige $20.000 mensuales, ¿cómo es que los diputados que en su momento fueron presidentes de la Asamblea Nacional, porque todas las líneas de los que tienen monto más elevado son expresidentes
de la Asamblea Nacional pueden tener ese beneficio hoy? Deberían preguntárselo pues a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, especialmente a la presidenta, para que pueda dar una información clara y concisa de esa rendición de cuentas que no hemos visto que haya sido transparente en ese sentido. No tenemos claridad de por qué o de qué manera se están manejando ese tipo de nombramientos y que se mantienen allí, que como vemos pues solamente no se trata de un diputado, son varios diputados que están entonces aquí, pero en un proceso de auditoría que se está llevando a cabo esperemos ver que los resultados entonces surjan efecto. Lo que no podemos seguir teniendo es derroche de plata por un lado y entonces carencias tan importantes como en el tema de los estudiantes o en temas de salud que siguen siendo reiterativos en nuestro país. Sí, mira, yo estoy aquí tragando cortito y le voy a explicar por qué. Yo llevo años ligado al concurso nacional de oratoria y sé el esfuerzo que representa principalmente para Más Móvil todos los años organizar este evento. Y porque una de las frases que siempre uso es, esta es una muestra que estudiar y esforzarse vale la pena. Y ver que hoy estos chicos tengan que estar mendigando en un país donde se derrocha el dinero de la forma en que se hace. De verdad que yo uso la palabra que estoy molesto, pero no lo estoy tragando cortito. Porque yo veo en esos dos muchachos, hijos míos. Entonces yo me digo, estos diputados que manejan este tipo de planilla, cuando ven a sus hijos y ven a estos hijos de otros que bien pueden ser los suyos, ¿qué sentirán? O aquellos que se aumentan los salarios así como si nada, como si fuera con nuestra plata. Porque yo no soy enemigo de los altos salarios, sino estas injusticias, ¿no? Estas asimetrías que vemos, ¿no? Esta injusticia de la que somos testigos, de verdad, que yo uso la palabra, estoy molesto porque no se puede utilizar otra en televisión. Pero ese sentimiento es el que tiene incómodo a mucha gente que hoy está protestando. Porque ya se acaba, ya a estas alturas debe acabarse la excusa de que es que eso es lo que hizo el gobierno pasado. No. Ya tú vas a tener un año de estar arriba del potro. Y una institución llamada a darle lustre a la educación. Por un lado estamos diciendo a los muchachos, la educación, vamos a la escuela, qué sé yo. Pero lo que estudian, miren el intrato y cómo los revictimizamos todos los días. Entonces, yo estoy tragando cortito aquí donde está. Mire, yo la estoy escuchando y a la vez no la estoy escuchando. Porque, insisto, es un evento que yo llevo en el corazón desde hace décadas y del que formo parte. Y me duele por el esfuerzo que realiza la empresa Más Móvil, por lo que hace Meduca y que se dañe por el comején que había, politiquero que había en el IFARO, pero que todavía sigue en el IFARO. Oiga, a propósito, ese no es un territorio de vamos, esa es una versión que escucho a cada rato. Ese es un señalamiento que han hecho en innumerables ocasiones, pero sin embargo nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia. El director de esta institución acudió al pleno de la Asamblea y fue cuestionado por todos los diputados de la misma manera. Que una persona pueda tener afinidad o no con un partido, con un independiente o cualquier otro, pues nada tendría que ver con el hecho de que nosotros no manejamos ningún nombramiento ni ninguna institución. Creo que Camacho fue el que ha mencionado eso en reiteradas ocasiones. El diputado Camacho siempre hace menciones, correcto, igual que también hace de otros ministerios y de otras instituciones. Nosotros no somos parte del gobierno, somos una oposición responsable y lo hemos demostrado a lo largo de estos primeros 10 meses una y otra vez. Y creo que habría que hacer un estudio exhaustivo que existen los recursos, incluso pudiéramos apelar a esa partida discrecional que tienen los presidentes, que vimos que el expresidente la utilizó para cirugías, que tampoco hemos tenido un resultado efectivo en eso, y sin embargo ahora no se pudiera evaluar a lo mejor poder atender esta situación puntual, y en el Ministerio de Educación con un 7% del PIB en el presupuesto, yo creo que también existen los recursos para cumplir con lo que ya se había prometido y que se sabía que se tenía que atender de manera oportuna al tomar cargo en este nuevo gobierno. Hablando de promesas, el Contralor en medio de estas auditorías prometió acabar con las botellas del órgano legislativo en medio de este proceso de auditorías. Es la segunda quincena consecutiva que se da por pagos de cheques. Dicen los funcionarios de la Asamblea Nacional que aquellos que devengan salarios por arriba de los $3.000 se les ha retenido estos cheques. Pero, bueno, yo he estado en las dos entregas de cheques y algo que sí he notado, y hay funcionarios que por temor a hablar a los medios de comunicación, y son funcionarios que sí trabajan en la Asamblea,
cumplen con su horario, cumplen con sus obligaciones y ellos mismos le dicen a los medios, mira, fulana, $5.000 vino a recibir el cheque. Ayer uno decía, mira, fulana tiene un programa radial, es prima de una fulana, ella gana $5.000. Y hice el ejercicio y la busqué en la planilla, $5.000. Retiró el cheque, sonriendo. Entonces, estas auditorías de verdad van a buscar a las botellas que están desangrando una institución. Mira, si bien es un primer paso, sabemos y lo hemos manifestado que no es la realidad que se vive a diario en la Asamblea Nacional los días en estas 2 ocasiones que se han entregado los pagos por cheque. Ahí vemos llegar personas que día a día no están en la Asamblea Nacional. Entonces no solo es que tú asistas o que estés el día del pago, sino que realmente tengas funciones y que las desempeñes en la institución. Eso por un lado creo que es importante señalarlo, pero por otro también ver proyectos importantes de ley que desgraciadamente se han quedado estancados, como es precisamente en la Comisión de Gobierno el proyecto antibotellas o el de protección a denunciantes de actos de corrupción. Entonces ahí vemos que tiene que existir ese equilibrio. Esperemos ver a partir del 1 de julio próximo cómo se conforma una de esas comisiones importantes, creo que es la Comisión de Gobierno para esa lucha contra la corrupción. A propósito, ya hablaba de primer año del Ejecutivo, pero también la Asamblea cierra su segunda legislatura del primer periodo de sesiones ordinarias. Probaron también lo que es extraordinarias en este primer año. Expectativas que balance de este primer año, según ustedes, y expectativas que tienen, porque se renuevan las autoridades próximamente para el segundo periodo. Más allá de estar pensando ya en ese segundo periodo enfocado en renovar lo que sería la junta directiva, nosotros estamos enfocados al cierre el día de hoy de estas sesiones ordinarias. Yo creo que es importante recalcar que desde la bancada independiente, nosotros hemos presentado 138 anteproyectos, muchos de ellos están enfocados precisamente en educación, en deporte, en salud, en temas de infraestructura y servicios básicos y en medio ambiente para resolver los problemas que día a día vivimos los panameños. Entonces yo creo que haciendo un balance, muchos de ellos han caminado. Tenemos, por ejemplo, en segundo debate todavía pendiente un número considerable de ellos. La comisión donde se nos han quedado estancados mayor cantidad de proyectos no prohijados, es decir, que habrá que volver a presentarlos a partir del 1 de julio, es precisamente en la Comisión de Gobierno, por lo que estamos señalando, porque son proyectos que van enfocados en esa lucha contra las botellas y en luchar contra la corrupción. Así que bueno, creo que va a ser muy importante en esta visión hacia ese nueva periodo legislativo poder enfocarnos en ver quiénes son los comisionados que van a componer esa comisión de gobierno. Una cosa es ver a la gente bailar y otra es meterse en el baile. Un año metidos en el baile ustedes, nuevos en la Asamblea, corriente de libre postulación o independientes. ¿Cuál es la lección que ha sido la más difícil de aprender para ustedes? Que digamos que aprendí a los golpes este año, X lección, ¿cuál sería? Mira, pudiera decir que para mí ha sido un periodo de muchísimo aprendizaje. No vengo del mundo político y lo he manifestado muchas veces, entonces llegar aquí, quedar en la Asamblea Nacional, la parte más complicada es quizás manejarse ante las viejas prácticas, por un lado, como lo podemos ver con el tema de la Asamblea y las planillas de algunos diputados, pero sobre todo, por otro lado, también con esas viejas prácticas de la comunicación. Y lo vemos ¿por qué? Porque aun siendo los nuevos, hemos logrado cosas que pudiéramos catalogar incluso de históricas, y parte de ello fue el voto de censura. El voto de censura que fue presentado por esta diputada, por una iniciativa de la bancada independiente, pero firmada por diputados de diversas bancadas, es más, de todas las bancadas excepto la bancada oficialista de RM, y que logró las firmas necesarias para que fuera leído y se continúe con su proceso, que esperamos el día de hoy, que se cumplen los 6 días, entonces entra a debate en el Pleno de la Asamblea. Y vemos cómo eso causa el malestar, me imagino que entre muchos del gobierno, pero muy especialmente ante el canciller de la República, quien el día de ayer lamentablemente, iniciando una exposición después de ese cuestionamiento donde no tenía ningún tipo de argumentos y sus declaraciones fueron completamente vagas, pues hacía mención de una visita a la Cancillería, que voy a aprovechar el momento para
Aclarar que se dio el año pasado, precisamente iniciando nuestro periodo como diputados en la Asamblea Nacional, como parte de una gira interinstitucional en los diferentes ministerios, y el Ministerio de Relaciones Exteriores es un ministerio más de aquí, y donde el canciller, si bien tuvo a mencionar un viaje oficial al país de España, asimismo como diputada agradecí la invitación, pero manifesté que por temas de agenda no podía acompañar a la delegación panameña oficialista a ese viaje. Creo que si de repente se tratara de un diputado no lo hubiera manifestado de esa manera, pero ante argumentos efectivos del porqué de ese voto de censura, del porqué de la firma, de la manera que se dio con tanta falta de transparencia y de rendición de cuentas, no a los diputados, a los panameños, de ese memorándum de entendimiento y de las declaraciones conjuntas, entonces vemos este tipo de reacciones lamentables de además alguien que debe manejar la diplomacia en nuestro país. Pero ayer compareció, ¿usted quedó satisfecha con las respuestas que ofreció a los diputados en el interrogatorio? No, porque el canciller en ningún momento fue puntual, claro y transparente con sus respuestas. Ante preguntas que se le hicieron claras, como el tema de, por ejemplo, esas declaraciones conjuntas y el memorándum, si se tenían las mismas en su versión en inglés y en español, el canciller esquiva las respuestas. ¿Cuántas personas del ejército estadounidense van a estar en territorio panameño? Tampoco tuvo una respuesta. Sigue evadiendo al tema de, por ejemplo, la firma del memorándum, a querer pasar la pelota entonces hacia el ministro de Seguridad, cuando sabemos que el principal representante de las relaciones exteriores en nuestro país le toca ser al canciller. Evadió la pregunta con respecto a la salida del vicecanciller en un momento donde se está dando la visita del secretario de Estado y posterior a eso, entonces, del secretario de Defensa, vemos como el ex vicecanciller sale y no se dan respuestas concretas. Entonces, ¿qué podemos entender de eso? Que si bien es una persona hábil en su comunicación, no respondió de manera clara, concreta y transparente a la ciudadanía panameña sobre esas interrogantes. Y producto del malestar que eso genera, lo vemos entonces lamentablemente una vez más en las calles. La política es el arte de lo posible y así ha quedado demostrado con el pasar de los miles de años cómo los opositores pueden llegar a acuerdos con los oficialistas y también con los otros que también son opositores. Usted elevó una resolución y recibió el espaldarazo de, creo que toda la bancada del Partido Revolucionario Democrático, algunos diputados del panameñismo, entre otros, para este voto de censura contra el canciller, quien no había asistido o comparecido ante la Asamblea Nacional, cumplió con esta citación el día de ayer. Ahora yo le pregunto, para esta nueva legislatura, en el nuevo periodo de sesiones, el segundo periodo de sesiones, ¿podrá la bancada independiente conseguir los votos para gobernar o presidir la Asamblea Nacional, así mismo como ocurrió con estas firmas de respaldo, o sería una tarea muy difícil de alcanzar? Mira, hablándote con completa sinceridad, yo creo que en primer lugar no ha sido una prioridad hasta este momento, pero si tratamos de verlo desde hoy en adelante hasta el 1 de julio, sería una tarea muy difícil, porque con quien se pudiera entablar ese compromiso tendría que estar claro que sería para trabajar con verdadera rendición de cuentas desde esa Asamblea Nacional, y eso empezaría precisamente por revisar lo que hoy veíamos en todos los medios de comunicación, con el tema de cómo un solo diputado va a manejar pues esa cantidad de plata o de nombramientos dentro de la Asamblea Nacional cuando está fuera de los parámetros que se establecen en la misma. Entonces me queda la duda de que no creo que muchos estuvieran dispuestos a trabajar desde estas mismas premisas, bajo estos mismos pilares, con la bancada independiente, vamos, o al menos con esta diputada que está aquí. ¿Cómo anda la calidad del adhesivo que puede mantener unido a Vamos como coalición? Sabiendo que hace unos días, a propósito del proyecto de amnistía, bueno, el señor Juan Diego criticó la posición precisamente de un diputado de Vamos. ¿Cómo anda esa unidad del movimiento? Porque sí, es el arte de lo posible, traer otros votos, qué sé yo, pero ¿cómo andan ustedes como movimiento? Nosotros hemos demostrado de una manera clara, sobre todo en las últimas semanas, que se está trabajando unidos como una bancada. Si bien es cierto que tanto para el proyecto de amnistía presentado por el diputado Jairo Salazar se mostró una postura firme al respecto,
Sí vimos un voto de abstención que, así como el exdiputado Juan Diego Vázquez lo manifestó, para mí también fue de alguna manera incongruente porque nunca esperaría que no se diera un voto totalmente en contra ante un proyecto que precisamente pues está favoreciendo de alguna manera la corrupción en nuestro país. Es ese voto, ese diputado, pero la cosa con Betzeray, con el diputado chiricano, ¿cómo es que se llama? Jonathan Vega. Jonathan Vega, qué sé yo, estas cositas. El país fue testigo de... Bueno, ¿para qué repetir? El país fue testigo de lo que pasó. Ya sanaron las heridas, ya están unidos, ese adhesivo de la unidad, ¿cómo está? Como manifiesto, Hugo, creo que el primer paso adelante en esa firma conjunta de un comunicado donde nos oponíamos a la ley de amnistía firmado por los 20 diputados de la bancada fue un primer paso, pero igualmente las votaciones que se han dado en el Pleno de la Asamblea y que dan, por un lado, la visibilidad de ese trabajo en equipo. Hemos estado aprobando importantes proyectos de ley. Ayer aún se aprobó el proyecto de economía circular, pero también a proyectos que vienen del Ejecutivo. Y recordemos que también se aprobó en segundo debate la alerta AMBER, esa reforma, ese proyecto que creo que es tan importante en un momento donde considero hay una situación crítica en nuestro país y a la que se le debe poner el ojo. Bueno, lo de Manuel Chen, diputado de Panamá Oeste, retó a la bancada de Vamos, porque él mismo firmó una declaración en contra de la amnistía y al final se abstuvo. Juan Diego lo cuestionó y le respondió inmediato a Juan Diego: ok, yo me abstuve, pero también te abstuviste, le dijo, en otras palabras, cuando se dio la elección para la escogencia del contralor Gerardo Solís. Hubo respuesta y todo. Pero yo tengo una información privilegiada, que 6 diputados de Vamos están analizando en estos momentos irse de Vamos para cruzar quizás a otro camino. ¿A usted le ha llegado esa información? ¿Y qué pasaría si esto llega a pasar? Mira, lo que he escuchado fueron palabras de otras personas mencionándolo como un bochinche de pasillo y la verdad que hay demasiado trabajo como para estarle prestando atención a eso. Yo creo que los pilares de la bancada independiente Vamos, y me atrevería a decir que de la coalición Vamos, son claros. Y todos los que estamos en esa bancada hemos firmado los compromisos, incluso desde antes de ser candidatos oficiales, sino como precandidatos. Entonces, lo único que pudiera decir con claridad es que hay que trabajar apegados a lo mismo. Ese es precisamente, como señala Hugo, el pegamento, el trabajar con rendición de cuentas, con transparencia. Nosotros firmamos ahí la renuncia a exoneraciones, a partidas especiales, a nombramientos, a un sinnúmero de cosas. Si alguien considera que va a trabajar fuera de esos pilares fundamentales y de trabajar enfocado por el futuro de nuestro país, a nivel legislativo y a nivel de fiscalización, las puertas están abiertas. Igual que si alguien considera que está dispuesto a adherirse a estos principios, también tiene las puertas abiertas. O sea, las puertas están abiertas para el que se quiera ir y abiertas para el que quiera venir. Siempre y cuando, reitero, sea pegado a estos compromisos que son claros y transparentes hacia la ciudadanía desde un principio y a los pilares de trabajo que nos unen, a los que estamos siendo parte y echando para adelante y demostrando sobre todo, Hugo, de una manera clara y contundente que sí se puede hacer el trabajo desde la Asamblea Nacional con poco personal, con pocos recursos, con mucho trabajo de por medio, sí, y sobre todo pagando de alguna manera contra esos ataques por precisamente levantar una voz firme y real desde la Asamblea Nacional, que creo que hace mucho que no se veía también. ¿En qué medida Vamos está funcionando con características de un partido sin ser un partido? No sabría decírtelo porque nunca he sido parte de un partido propiamente como tal. Sin embargo, le pongo detalles. Acá se ha dicho que, hombre, que hay líneas, se ha dicho que dirigentes de la coalición que no son electos van y regañan y les gritan a los que sí fueron electos por votos. Mira, para mencionarle 2 temas nada más. Ok, 2 muy claros. Con respecto a una línea, pudiera decir que siempre las decisiones que se han tomado han sido por votación interna de la propia bancada. Así que ahí lo que ha ganado ha sido la mayoría en la decisión para esa votación entonces unida de la propia bancada independiente Vamos. Y por otro lado, si bien ha habido conflictos, como me imagino que los hay en todos, pero entonces las miradas están enfocadas hacia un solo lado, pudiera decirle que de parte por lo menos de lo que es la junta directiva de la coalición Vamos, nunca hemos visto ese tipo de actuaciones, sino trabajar pues siempre enfocados en seguir unidos y trabajando enfocados por el país. En campaña los líderes de Vamos le advertían a esos candidatos que estaban endosando que aquel que se salía de la línea, es decir, de la línea anticorrupción, de la línea de lo que principalmente fundó Vamos,
sería revocado. ¿Usted cree que algún diputado se merece ser revocado en estos momentos? Le pongo un ejemplo, el caso de Manuel Chen. Yo pienso que a la final fue un voto de abstención en ese momento dado, así que no considero que se tendría que llegar a una medida tan extrema como esa, pero sí he manifestado claramente que el malestar en ese momento se hizo sentir de una manera clara y concisa y el por qué. Nosotros, uno de los pilares fundamentales es esa lucha contra la corrupción y en todo momento se va a mantener firme la misma. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Gracias por visitarnos esta mañana, diputada. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y regresamos en segundos.